Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al capítulo 27 de Tentación, Pasión, Infame, Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi. En este su capítulo 27, llamado Cordura en Evidencia, escrita por Lord Demero. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. Y déjame en los comentarios qué te pareció. Habían pasado 2 días demasiado tranquilos para mi gusto. No vi a Naomi ni a Trish en todo este tiempo. Y Trish ni siquiera fue a trabajar. Temía que Naomi le hubiera hecho algo, así que le mandé varios mensajes. Incluso después de que respondió, le pedí audio solo para asegurarme de que estaba bien. De que era realmente ella quien me respondía. La preocupación me estaba carcomiendo más de lo que quería admitir. Pero Trish, ella me aseguró que Naomi no le había hecho nada. Según ella, su charla había sido tranquila y Naomi incluso se ofreció a ayudar con los preparativos para la fiesta de Trixie. Seguía sonando bastante mal, muy sospechoso. Aunque Trish y yo habíamos arreglado gran parte de nuestros problemas cuando Naomi estaba involucrada, me costaba confiar del todo en ella. Al terminar las clases, Naomi me encontró antes de que pudiera escapar y prácticamente me arrastró fuera de la escuela. Apenas llegamos al estacionamiento, noté que Trish venía detrás de nosotros, cargando una libreta y una bolsa de frituras a medio abrir. ¿Naomi? Naomi sonrió apenas nos detuvimos, junto al auto. Bien, ¿cuál es la primera parada? Comprar gorros, confeti, adornos, vasos y todo eso. Naomi asintió mientras abría la cajuela para aventar dentro unas cajas vacías que llevaba. Lo desechable no hace falta. Podemos usarlo del local. Ay, vámonos de una vez, súbanse. Mientras Naomi rodeaba el auto hacia el asiento del conductor, Trish se acercó a mí y susurró con resignación. Solo síguele la corriente. Ya no se va a detener con esto. Otra vez. Suspiré y asentí, demasiado cansado para discutir. Subí al asiento del copiloto mientras Trish se acomodaba atrás. Naomi encendió el motor, pero antes de arrancar, se inclinó hacia mí y me dio un beso corto en los labios. Lo necesitaba. El resto del día fue extrañamente tranquilo. No solo tranquilo, incluso divertido. Dentro de lo que cabe. Demasiado para la situación en la que estábamos. Naomi y Trish actuaban con una familiaridad que me descolocaba por completo. Se lanzaban comentarios sarcásticos, discutían por tonterías y hasta se burlaban de mí como si llevaran ya años siendo amigas. Verlas así después de todo lo que ocurrió era tan absurdo que por momentos sentía que me estaba perdiendo algo importante. O que Naomi estaba jugando una clase de juego que todavía no entendía. Aún así, Trish parecía relajada. De verdad relajada después de semanas soportando las locuras de Naomi. Supongo que incluso ella necesitaba fingir normalidad por unas horas.
Yo decidí seguirles la corriente. Ya tendría tiempo de hablar con Trish a solas y preguntarle exactamente con qué demonios Naomi la estaba presionando. Mientras tanto, simplemente disfruté el momento. Fuimos primero a comprar adornos para la fiesta. Terminamos llenando un carrito con gorros ridículos, serpentinas y de colores y bolsas enteras de confeti. Naomi insistió en comprar unas decoraciones exageradamente brillantes bueno, que hacían daño a la vista. Y Trish comenzó a burlarse diciendo que parecían adornos sacados de una fiesta infantil barata. Las dos terminaron discutiendo mientras yo sostenía una bolsa de confeti. Incluso hicieron que me probara uno de los gorros de fiesta. Trish empezó a reír apenas me lo puse y Naomi le tomó una foto antes de que pudiera quitármelo. Voy a guardar esto para chantajearte luego. Borra eso. Jamás. Después pasamos por varias pastelerías buscando el pastel indicado. Como tanto la familia de Naomi como la de Trish eran herbívoras, pues encontrar opciones veganas fue absurdamente sencillo. En menos de 20 minutos ya estaban discutiendo sabores y tamaños con la encargada mientras yo observaba desde una esquina. Al final, eligieron un enorme cubierto de frutas y crema vegetal. Naomi se ofreció a pagarlo sin siquiera preguntar y no dejó espacio para discutirlo. La comida también fue fácil de conseguir. En serio, comenzaba a pensar que ser herbívoro hacía la vida muchísimo más sencilla en Volcadera. Para cuando terminamos todavía era temprano, así que Naomi decidió que debíamos ir a comer antes de regresar. Terminamos entrando en un pequeño restaurante cerca del centro comercial. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la normalidad. Y eso me ponía tenso. Naomi y Trish siguieron hablando entre ellas casi todo el tiempo. Discutieron sobre música, sobre qué tan horrible era la decoración del restaurante y algunos temas de la escuela sin importancia. Yo apenas intervenía. Tenía miedo de preguntar algo incorrecto y arruinar esa atmósfera extrañamente pacífica, incluso si una parte de mí seguía convencido de que todo era falso. Bueno, solo me limité a comer, escuchar y seguirles el juego. Y honestamente, bueno, terminé divirtiéndome más de lo que debía. En un momento, Trish se distrajo mirando algo en su celular mientras esperaba la comida. Naomi aprovechó para acercarse un poco más a mí, pero por debajo de la mesa. Bueno, por debajo de la mesa, sentí su cola rozar mi pierna antes de escucharla susurrar cerca de mi oído. Hoy toca, Anon. Tragué saliva al instante. Odiaba admitirlo, pero esas palabras hicieron que mi cuerpo reaccionara de inmediato. El problema era que, al mismo tiempo, estaba aterrado. Era como si mi cerebro gritara que me alejara mientras el resto de mí quisiera exactamente... Bueno, hiciera exactamente lo contrario. Otra vez la razón y mi cuerpo peleándose entre sí mientras yo quedaba atrapado en medio sin poder hacer nada. No había tiempo para réplicas o respuestas cortas. Naomi estaba de un buen humor. Y lo más inteligente era seguirle la corriente. Con suerte, esta vez no terminaría cubierto de mordidas. Terminamos de comer. Yo ya había aceptado mi destino desde hacía rato. No tenía muchas opciones, realmente.
Y me odiaba un poco por no sentirme mal al respecto. Odiaba lo fácil que era para Naomi desarmarme. Tal vez era porque yo no tenía experiencia alguna, porque ella simplemente era demasiado buena provocándome, pero la realidad era que disfrutaba estar con ella. Disfrutaba, incluso sabiendo lo peligrosa que podía ser. Y eso decía cosas horribles de mí. Y lo débil de mi carne. Cuando salimos del restaurante, el aire fresco de la tarde me ayudó un poco a despejarme. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente mientras las luces de los locales se encendían una por una alrededor del estacionamiento. Naomi caminaba delante de nosotros cargando las llaves del auto en un dedo con una sonrisa tranquila. Y bueno, esta era demasiado tranquila. Trish iba a mi lado en silencio. Subimos al auto y apenas Naomi encendió el motor, habló sin despegar la vista del frente. Te dejo en tu casa, Trish. Digamos que quiero pasar un tiempo con mi amorcito. Trish solo suspiró. Sí, como sea. No me sorprendió la molestia. Naomi había sido cualquier cosa menos sutil respecto a sus intenciones. El ambiente incómodo dentro del auto era tan denso que casi podía sentirse físicamente. El trayecto hasta la casa de Trish fue corto. Nadie habló demasiado, solo se escuchaba la música baja de la radio y el ruido del motor mientras Naomi conducía con una mano y la otra descansando sobre mi pierna, intentando contener su lujuria y expectación tan obsesiva. Cuando llegamos, Trish abrió la puerta sin decir mucho. Ni siquiera me miró al bajar. Eso me hizo sentir peor de lo que ya estaba. Sabía perfectamente que Trish tenía sentimientos por mí. Ya habíamos hablado de ello antes, y siendo honesto, yo también sentía algo por ella. Era imposible no hacerlo después de todo lo que habíamos pasado juntos. Pero Naomi... Oh, Naomi. Mis sentimientos por Naomi eran aún más fuertes. Enfermizamente fuertes. Y además estaba el pequeño detalle de que rechazarla nunca sería una opción segura si quería seguir vivo. Vi a Trish entrar a su casa sin girarse una sola vez. La puerta del auto apenas se cerró cuando escuché el sonido automático de los seguros bloqueándose. Giré. Dios. Giré a verla. No me voy a escapar. ¡Por Dios! Naomi soltó una pequeña risa nasal mientras volvía a poner el auto en marcha. Solo bromeo, bobito. Claro, bromeaba. El auto avanzó nuevamente por las calles iluminadas y sentí un nudo formarse en mi estómago. Naomi seguía sonriendo mientras conducía, relajada, tarareando la canción de la radio como si nada estuviera fuera de lugar. ¿Y yo? Yo estaba cada vez más nervioso porque sabía perfectamente lo que venía después. Tragué saliva. Apenas entré al cuarto de Naomi. Ella abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó varios juegos de esposas metálicas que tintinearon suavemente entre sus dedos. Después me miró y sonrió. Había algo en su expresión que siempre lograba descolocarme. Esa mezcla de malicia, deseo y obsesión seguía dándome miedo, pero también me atraía más de lo que quería admitir. Supongo que ya me había acostumbrado a esa parte de ella. O peor, había aprendido a encontrarla atractiva cuando no estaba en uno de sus momentos más oscuros.
Naomi levantó las esposas ligeramente. Quiero intentar algo nuevo. No quiero que esto se vuelva monótono. Tengo muchas cosas que imaginé desde la primera vez que te vi. Bueno, esta es una de ellas. Se acercó un poco más, mirándome directamente a los ojos. No voy a lastimarte. Solo quiero tener todo el control esta vez. Nada más. Considerando cómo era Naomi, supongo que algo así iba a pasar tarde o temprano. Aunque honestamente no esperaba que fuera tan rápido. Era apenas la segunda vez que íbamos a tener relaciones y ella ya quería experimentar en estas cosas. Muy propio de ella, pensándolo bien. Entrecerré los ojos al notar mi cara de nerviosismo. Solo será algo básico. Sé que eres inexperto en estas cosas, así que intentaré ir suave. Aunque no prometo nada si me emociono demasiado. Y antes de que lo preguntes, también es la primera vez que hago esto. Ni loca habría intentado esto con Nasser. No pensaba decir nada, pero claramente ella ya podía leerme la mente a este punto. Naomi suspiró y señaló la cama. Voy a prepararme. Pon las esposas en los respaldos, pero todavía no lo hagas. Y si quieres, puedes quedar... Ya entendí. Ya. Se detuvo en la puerta del baño y me dedicó otra de esas sonrisas peligrosas. Esta vez quiero hacer todo, aunque no te emociones demasiado. La próxima tal vez sea diferente. Y con diferente ¡Sí! La pequeña risita que soltó después me recorrió la espalda de arriba abajo. Y luego desapareció allí en el baño. Me quedé unos segundos quieto procesando todo antes de suspirar y empezar a preparar las cosas. Honestamente, una parte de mí seguía pensando que esto parecía ya una locura salida de algún anime raro. Lo peor era que otra parte de mí estaba bastante laxa en seguir esto. Pasaron cerca de 30 minutos. 30 largos minutos donde mi cerebro tuvo demasiado tiempo para imaginar escenarios cada vez peores, o más peligrosamente atractivos. Y entonces la puerta del baño se abrió. Sentí que el sistema operativo de mi cerebro dejó de funcionar. Naomi salió usando un corset negro ajustado, medias con liguero y una fedora acomodada entre su cresta. Todo combinaba perfectamente, dándole una apariencia elegante, dominante y provocativa al mismo tiempo. Debería ser ilegal que alguien pudiera verse así de bien. Ella notó mi cara al instante y sonrió satisfecha. Me alegra que te guste. Según recuerdo, eres uno de esos otakus sin remedio. Así que pensé que eso podría gustarte. Quizá algún día podamos probar eso del cosplay o algo así. Mi cerebro simplemente colapsó. Mi cerebro de Weeb simplemente colapsó. Me llevé ambas manos a la cabeza intentando mantenerme consciente después de escuchar eso. Naomi soltó una carcajada divertida. Contrólate, Anon, aunque admito que es divertido imaginar todas esas posibilidades. Era demasiado para mí. Demasiado para alguien que hasta hace poco seguía siendo un virgen perdedor, obsesionado con el anime y videojuegos. Ese Anon de inicio de semestre probablemente se habría rendido en el acto ante ella. Naomi
Terminó perdiendo la paciencia con mi estado de shock y caminó hacia mí. Y como seguía demasiado ocupado intentando reiniciar mi cerebro, apenas reaccioné cuando me empujó suavemente. Suavemente. Sobre la cama. Para cuando entendí lo que pasaba, ya estaba acostado boca arriba, con las muñecas aseguradas a los respaldos, sin siquiera darme cuenta. Mierda. Naomi tomó los otros 2 pares de esposas y, sin decir una palabra, comenzó a colocármelos en los tobillos. Carajo. Ella iba completamente en serio. Lo peor era que la mezcla de miedo, nervios y una extraña emoción me estaba haciendo cuestionarme muchas cosas sobre mí mismo. Y a ese punto ya no sabía si me quedaba algo de cordura o si Naomi había terminado por desmontarla pieza por pieza durante todos estos meses. Lo admito. Era un hipócrita, un cínico. Llevaba semanas convenciéndome de que entendía cómo funcionaba Naomi, de que podía anticipar sus movimientos y de que ya no tenía nada con qué sorprenderme. Según yo, ya había utilizado todos sus trucos, todas sus tácticas, todas sus cartas. Mientras sentía el frío metal cerrarse alrededor de mis piernas, pensé que aquello era el límite. Lo más bajo que podía llegar la situación. Entonces la vi sacar algo del cajón. Parpadeé. ¿Un antifaz para dormir? O eso parecía. ¿Qué? No alcancé ni a terminar la pregunta. Ella simplemente sonrió y se inclinó hacia mí. Como estaba completamente inmovilizado, no pude hacer nada cuando colocó la tela sobre mis ojos. Era para darle otro tipo de sabor a esto, Anon. Y entonces desapareció la luz. No era una oscuridad total, pero sí una penumbra sofocante que borraba cualquier referencia visual. Ya no podía verla, no podía anticipar sus movimientos, no podía leer sus expresiones ni intentar descifrar qué demonios estaba planeando. Por primera vez en toda la situación me sentí genuinamente desarmado. Y eso me molestó más de lo que quería admitir. Ahora dependía únicamente de mis oídos y el tacto. Escuché sus pasos. Sentí el ligero movimiento del colchón. Después, sus manos recorrieron lentamente mi torso, asegurándose de que yo notara cada movimiento. Naomi siempre había tenido una fascinación extraña por mi piel, por lo suave que era en comparación de las escamas de los dinos. Mi respiración se volvió más lenta. Intenté mantener la calma. Intenté convencerme de que seguía teniendo el control, pero la realidad era otra. La oscuridad, la inmovilidad, la incertidumbre. Todo se combinaba de una forma que hacía mucho más difícil ignorar lo vulnerable que me encontraba. Y precisamente por eso me negaba a ceder. Aquello ya no era solamente una broma extraña entre nosotros, era una batalla de voluntades, tal vez la última. Una parte de mí quería demostrarle que, sin importar cuántos trucos utilizara, jamás conseguiría dominarme o romperme por completo. Que todavía podía resistirme, que todavía podía mantener la cabeza fría, que todavía podía hacerle creer que nada de aquello me afectaba. Reuní todo el valor que me quedaba y hablé con el tono más despreocupado que pude fingir. Se siente bien, pero sinceramente no sé si sea muy distinto a lo que pasó la otra vez. Mentira. Mentira descarada. Si existía una entrega de premios, acababa de ganarme uno. Durante unos segundos no escuché respuesta. Después llegó un gruñido de frustración.
Un auténtico. Y tuve que esforzarme por no sonreír. Había funcionado. O al menos eso pensé. Bueno, Anon, Dijo ella con una calma que resultaba mucho más preocupante que cualquier enojo. tú lo pediste. Voy a sacar la artillería pesada. Escuché cómo se alejaba unos pasos. El sonido de un cajón abriéndose me hizo tensarme de inmediato. La confianza que había sentido durante los últimos segundos desapareció por completo. Pero con Naomi, esas palabras podían significar absolutamente cualquier cosa. La confianza que había sentido durante los últimos segundos desapareció. Porque con Naomi, esas palabras podían significar absolutamente cualquier cosa. Se abrían cajones. Primero uno, luego otro. Después un tercero. ¿Cuántas cosas tienes allí? Más de las que te gustaría saber. No respondió absolutamente nada de lo que le pregunté. Escuché varios objetos moverse, uno al lado del otro. Un tintineo de algo metálico, un golpe seco, un ruido que sonó sospechosamente parecido al de una caja cayéndose. Es improvisado, ¿verdad? Algo así. Eso no tranquiliza. Y no era mi intención tranquilizarte. Genial. Simplemente genial. Permanecí inmóvil mientras intentaba descifrar qué estaba haciendo únicamente por los sonidos. El problema era que mi imaginación estaba trabajando a toda la velocidad que podía. Y cada posibilidad era peor que la anterior. Naomi, ¿Sí? ¿estoy seguro voy a sobrevivir? Probablemente. Ese probablemente es lo que me preocupa. Ella soltó otra carcajada. Por algún motivo eso me puso todavía más nervioso. Pasaron varios segundos de silencio. ¡Demasiados segundos! Naomi, ¿Sí, Anon? porque ya no escucho nada. Mi corazón dio un pequeño salto. Aún no he terminado de prepararlo. ¿Qué exactamente? No respondió. Escuché sus pasos acercándose, lentos, deliberados, como si estuviera disfrutando cada maldito segundo de mi sufrimiento. Naomi. ¿Sí? Te odio. Mentiroso. Sentí una mano apoyarse sobre mi hombro. Después otra. Y luego... nada. Absolutamente nada. ¿Eso es todo? ¿Qué? Estoy esperando ¿Esperando qué? que tu paranoia haga el resto del trabajo. Maldita sea. Lo peor es que sí, estaba funcionando. Cada segundo de silencio hacía que mi imaginación interviniera o inventara algo. Un minuto después, ya estaba convencido de que aquello era una trampa psicológica. 2 minutos y ya estaba completamente seguro de ello. 3 minutos después, ya no sabía si Naomi seguía siquiera en la habitación. ¿Sigues? Naomi. Naomi, ¿en serio? De repente, escuché su voz justo al lado de mi oído. Naomi estaba jugando con mi mente,
fingiendo inocencia y bromas hasta que sentí un peso sobre... Oh, no. Bueno. Anon, mientras estaba inmovilizado, recibió placer sin que pudiera ver nada. Naomi fue algo críptica con su forma de hablar durante la acción, ya que tenía un tono autoritario cuando decía alguna cosa. Pero Anon, por la situación, no notó nada, hasta que en algún punto, en plena situación, se dio cuenta de que las cosas ya no cuadraban. El cuerpo se sintió diferente y en algún punto escuchó un grito que no era de ella, sino otro que conocía. Comenzó a notar las diferencias físicas de la persona con la que estaba en contacto. Y al sentir esas proporciones, identificó tarde que se trataba de Trish. Intentó detenerla, pero no pudo. Lo confirmó cuando Naomi sacó su antifaz después de terminar. Y vio arriba de él a Trish. Naomi estaba sorprendentemente tranquila al volante mientras en la radio sonaba la canción pop más genérica y comercial que había escuchado en mi vida. Ella incluso tarareaba con una pequeña sonrisa. Por supuesto, tenía que gustarle ese tipo de basura. Yo llevaba varios minutos sentada como una estatua, intentando controlar mi respiración mientras observaba el paisaje por la ventana. Cada vez que desviaba la vista hacia ella, me encontraba con una expresión extrañamente relajada en su rostro. Demasiado relajada. Eso era lo que más miedo me daba. No te preocupes, Trish, solo quiero dejarte en claro algunas cosas. O más bien darte un aviso muy importante. Mentía, lo sabía. Su sonrisa era falsa. Sus manos sujetaban el volante con demasiada fuerza y había una tensión en su mandíbula que no podía ocultar, por mucho que intentara parecer calmada. Y sinceramente, yo estaba convencida de que aquel momento era el final. Quizás ese sería el final de mi historia. Era ridículo pensar algo así, pero cada vez que miraba a Naomi, mi cerebro no podía evitar imaginar las peores posibilidades. Ni siquiera había podido despedirme de mis padres. Tras varios minutos que se sintieron eternos, finalmente llegamos a casa de los Moretti. No. Mansión era una descripción más adecuada. Aquel lugar era obscenamente grande. Por un instante, yo no pude evitar notar las diferencias entre ambas. Yo era pobre. Ella prácticamente se bañaba en dinero. Yo había crecido con una familia normal. Con problemas, sí, pero normal. Ella era Naomi. Éramos opuestas, absolutamente opuestas. Y me gustaba pensar, a diferencia de ella, yo seguía estando cuerda. Aunque después de caer por Anon, perseguirlo durante semanas en vano y aceptar mi propia derrota, comenzaba a cuestionar incluso eso. Entramos a la mansión y Naomi continuó caminando en silencio. Yo, por otro lado, seguía atrapada en mis propios pensamientos. No podía sacarme a Anon de la cabeza.
Ni siquiera en una situación como esta. Era patético. Quizás estaba a punto de morir. Quizás Naomi iba a enterrarme en el jardín. Y aún así, seguía pensando en él. Seguía recordando mi confesión. Seguía recordando la expresión de su rostro y recordando el dolor de aceptar que jamás podría estar al lado. Incluso yo misma me despreciaba por ello. Porque al final había renunciado, simplemente me había resignado. Le había dicho que siguiera con Naomi. Todo por su propia seguridad. Y aún así dolía. Dolía mucho. Vamos a mi habitación, dijo Naomi de repente. Lo que quiero hablar, quiero que sea en privado. ¿Qué otra opción tenía? Mientras avanzábamos por la enorme casa, apenas alcancé a ver a otra persona. Una parasaurio rubia. Probablemente la madre. Estaba tirada sobre uno de los sofás de la sala con una botella de tequila vacía a un lado y una expresión de completo agotamiento. Aquella imagen me produjo una extraña mezcla de pena y alivio. Un consuelo bastante horrible. Pero solo con ver a su madre pude darme cuenta de algo. Al menos yo tenía una familia más estable que la suya. Mi padrastro podía ser duro. Podíamos ser pobres. Pero jamás había visto, o lo había visto desplomado en la sala con una botella como única compañía. Por un instante incluso sentí algo de lástima por Naomi. Por solo un instante. Subimos las escaleras y finalmente entramos en su habitación. Y honestamente, era menos terrorífica de lo que había imaginado. Esperaba encontrarme con las paredes llenas de fotografías de Anon, recortes de revistas y diagramas conectados con hilos rojos como en una película barata de psicópatas. Pero no. La habitación era relativamente normal. Ordenada incluso. Limpia. Demasiado normal para pertenecer a Naomi. Lo que de alguna manera me inquietó todavía más. Había una pequeña mesa con 2 sillas a la derecha de la habitación. Y por puro reflejo, como si estuviera entrando al despacho del director de la escuela, tomé asiento en una de ellas. Naomi se sentó frente a mí. Juntó las manos sobre la mesa. Su sonrisa desapareció. Y por primera vez desde que subí al auto la vi suspirar profundamente. No era un suspiro de molestia, ni de enojo. Parecía molesta, cansada, agotada incluso. Aquello me desconectó, porque durante todo el trayecto había esperado ver a la Naomi manipuladora, a la Naomi obsesionada, a la Naomi loca. Pero la persona frente a mí parecía... Su expresión cansada desapareció. Como era de esperarse de una desquiciada, aquella mirada triste dio paso a una mucho más fría y hostil. Sus ojos se endurecieron y sentí como las escamas de mi espalda se erizaban por puro instinto. Dejemos los juegos de lado. Hiciste bien tu trabajo. Demasiado bien para mi gusto. Pero... te excediste, muñequita. Ese apodo. Sentí un escalofrío recorrerme de arriba abajo. Odiaba ese maldito apodo, porque solo lo utilizaba cuando estaba realmente molesta.
Dime la verdad. Te enamoraste de Anon, ¿verdad? No me equivoco. Su mirada se clavó en mí. Aquellos ojos verdes parecían atravesarme. Mentirle sería afirmar mi sentencia de muerte. Y sinceramente ni siquiera tenía fuerzas para seguir fingiendo. Bajé la vista unos segundos. Sí. Mi propia voz sonó débil. Yo lo amo. Él... Él es especial, aunque nuestras personalidades choquen. Eso es precisamente lo que me agrada. Nunca sé qué esperar de él. Es amable, es un idiota, dice cosas sin pensar y a veces me hace querer estrangularlo, pero quiero estar con él. Apreté las manos sobre mis piernas. El silencio en la habitación se volvió pesado. Y aunque sé que lo nuestro no puede ser, no puedo evitar sentirme así. Sí que tienes agallas. Presumirlo de una forma tan descarada frente a mí. Yo estaba aterrada. Pero llegados a ese punto, el miedo había dejado de tener sentido. ¿Qué más podía hacer? Ya me encontraba en la boca del lobo. Bueno, por algo te tiene loca, ¿verdad? La expresión de Naomi se volvió todavía aún más peligrosa. Mierda. Mierda, mierda. ¿Qué demonios acababa de decir? No te preocupes. No quiero morir, solo intentaré superarlo y ya. Solo quiero que esto termine de la forma más pacífica posible, sin daño colateral. Mis ojos bajaron hacia la mesa. En cuanto terminé el año escolar, jamás... En cuanto termines el año escolar, jamás volverás a verme. Aquello me dolió más de lo que esperaba. Ni tú, ni Anon. Lo juro. El silencio volvió. Naomi simplemente me observó. Un segundo. 2, 3. Y entonces... Al principio fue una risa normal, incluso agradable, pero poco a poco comenzó a cambiar. Se volvió más fuerte. La risa terminó convirtiéndose en algo que me revolvió el estómago. No era una risa feliz. Era la risa de alguien que acababa de escuchar la mayor estupidez del universo. Finalmente se detuvo. Una lágrima había aparecido en uno de sus ojos y la limpió con un dedo. ¡Qué buen chiste! De verdad, Trish, casi me haces creer que hablabas en serio. ¿Crees que simplemente puedes zafarte de esto? Creía que eras mucho más lista.
Terror. Horror. Eso fue lo que sentí. Porque por primera vez desde que había entrado en aquella habitación comprendí que Naomi no estaba enfadada porque me hubiera fijado en Anon. Eso era solo una parte del problema. Había algo más, algo mucho peor. Ella me sonrió y aquella sonrisa me hizo desear salir corriendo. Sabes demasiado, Trish. Mi respiración se detuvo. Si crees que te dejaré ir así como así, estás muy equivocada. ¿Qué, qué se supone que significa eso? Significa que llevas semanas viendo cosas que nadie más debía ver. Su cola comenzó a moverse lentamente detrás de ella. ¿Sabes cómo soy realmente? ¿Sabes cómo es mi relación? ¿Sabes lo que soy capaz de hacer? Estábamos cara a cara. Y peor aún, tú también me conoces demasiado bien. No, 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 Naomi. Su sonrisa desapareció por completo. Naomi se levantó de su silla y se colocó detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos apoyarse sobre mis hombros. Por el miedo, fui incapaz de moverme. Trish, 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 mi pequeña inocente muñequita. Para tu desgracia, no te puedo dejar ir. Al menos no respirando, si es que me entiendes. Mi sangre se congeló. Comencé a temblar y tuve que morderme la lengua para no echarme a llorar allí mismo. En el fondo siempre había sabido que aquello era una posibilidad. Desde que me subí a su auto había considerado su posibilidad, esa de que aquel fuera mi final. Solo que una parte de mí había conservado una pequeña esperanza. Supongo que nunca hubo realmente una. Después de unos segundos, Naomi me soltó. Sin embargo, deshacerme de ti no es una opción que me resulta fácil. No porque tenga piedad, sino porque sé que si te hago algo, perderé a Anon para siempre. Aquello me desconcertó. Aunque tampoco puedo dejarte ir. Quiero mantener mi otra cara lo más oculta posible, al menos mi presencia pública. Como te dije antes, sabes demasiado. Además, eres importante para Anon. En retrospectiva, creo que debí deshacerme de ti mucho antes, pero bueno, no soy tan perfecta. A veces me equivoco, aunque me duele admitirlo. Se quedó pensativa unos instantes antes de volver a hablar. En resumen, no puedo deshacerme de ti, pero tampoco puedo dejarte ir. Y entonces sonrió. Aunque Anon no está listo, si lo pienso bien. Puede que encuentre la forma de acabar contigo aquí y ahora. Y luego, ver cómo justificarlo. Hay muchas formas, Trish. Mi corazón parecía querer salir del pecho. Ella levantó los dedos. Por eso tienes dos opciones. O mueres, o te vuelves
perra faldera, mi mascota. Abrí los ojos como platos. Mi cerebro simplemente dejó de funcionar. ¿Qué? Necesito una mano derecha. En este negocio es peligroso no tener seguros y creo que tienes potencial. A largo plazo podría ser una buena asistente y una buena perra. No podía procesar nada de lo que estaba diciendo. Ay, Dios, Trish, deja de poner esa cara, no hablo literalmente. Entonces, lo que significa eso es que serás leal a mí. Y por extensión, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. También serás esa perra de Anon. Y por supuesto, tenía que decirlo de esa manera. No te equivoques, no te estoy ofreciendo amistad ni perdón, ni una segunda oportunidad, te estoy ofreciendo una jaula, una bastante cómoda, por cierto, con protección, dinero, contactos y una jefa extremadamente atractiva. Jaula. Incluso se tomó un segundo para pensar. Bueno, eso último no es negociable, simplemente es una realidad objetiva. La absoluta falta de vergüenza con la que dijo aquello fue suficiente para romper momentáneamente mi terror. Estás loca. Sí, y... Me quedé muda. No tenía forma de reprochar o responder a eso. Así que elige, porque sinceramente me estoy cansando ya. Puedes terminar tu historia aquí o convertirte en una linda y hermosa mascota. Sus ojos verdes se clavaron en mí una vez más. Y entonces comprendí algo horrible. Naomi no estaba bromeando. No era una amenaza, ni una humillación, ni siquiera un castigo. En la mente retorcida de Naomi Moretti, aquello era una oferta genuina. Y la peor parte, por la expresión de su rostro, estaba completamente convencida de que me estaba haciendo un favor. Al ver mi poca cooperación, Naomi bufó con evidente molestia. Novio, te pagaré, no soy una piedra. Es más, tus hermanos tendrían una vida hecha. El dinero para mí no es nada, es una oportunidad única en la vida. No solo para ti, sino para toda tu familia. No pude responder a eso. Aquello era demasiado. Ella volvió a mirarme con una intensidad que me hizo estremecer. Ambas sabemos que no eres una mártira. Ambas sabemos también que quieres lo mismo que yo. Aunque tú sí quieres a tu familia y a tus padres. A diferencia de mí, que sinceramente si tuviera que hacerlo Bueno, sabríamos cómo acabaría eso, ¿verdad? Lo haría sin que me dieras oportunidad. Trish, sé que en el fondo también estás loca. Por supuesto que no. Vamos, alguien cuerdo habría huido de esta situación apenas se enteraría. Pero a pesar de todo seguiste insistiendo, seguiste metiéndote hasta el fondo del agujero, incluso cuando no debías. ¿Por qué? Eso es muy simple. También estás loca. Loca por él. Apreté los dientes. Y de que una parte de mí no pudiera rechazarlo inmediatamente.
Naomi volvió a levantarse y se colocó frente a mí, mirándome desde arriba. Lo entiendo. Teniendo a Lucian y a ese... bueno, taciturno. Como única compañía, por Dios, no quiero ni imaginar cómo fue eso. Anon es tan especial. Sabe decirte lo que quieres oír, incluso en el momento más inesperado posible. Es un tonto que comete estupideces, pero son estupideces muy tiernas. A veces da ternura, lo poco que se valora. Sé que quieres, te dan ganas de abrazarlo y decirle que todo está bien, que es maravilloso. Su sonrisa se volvió melancólica, pero nunca se lo cree. Y en eso, odiaba admitirlo, pero no podía contradecirla. Recordé aquella vez que me había escuchado llorar sin juzgarme, la vez que me había defendido sin que se lo pidiera, la forma en que siempre parecía dispuesta a cargar con los problemas de todos. Él cargaba de igual manera, a pesar de que él odiaba involucrarse. Y sobre todo, lo natural que se sentía estar con él. ¿Por qué me dices eso? Naomi me miró y entonces sonrió. Una sonrisa tranquila. La sonrisa de alguien que sabía que acababa de tocar un punto débil. Porque te entiendo, muñequita. Se agachó hasta quedar a mi altura. Porque yo siento exactamente lo mismo. Y porque a diferencia de otras personas no me gusta desperdiciar los objetos valiosos, los activos valiosos. ¿Qué? Estoy dispuesta a darte una fracción de él. Mis ojos se abrieron en sorpresa. ¿Qué? No seas lenta, te estoy ofreciendo algo que ninguna otra persona en este planeta recibiría de mí. Sí. No. Su cola se movió con satisfacción. Sea agradecida. No me importa compartir algunas migajas, mientras él sea feliz. Mi cerebro y todo lo que quedaba de cordura dejó de funcionar. ¿Estás diciendo? ¿Sí? ¿Estás acaso loca? Ya me preguntaste eso. ¡Naomi! Ella rodó los ojos. Por Dios, Trish, no te estoy poniendo matrimonio, solo digo que si trabajas para mí, eres leal y no te vuelves un problema. Y bueno, das la manita a veces. Puedo tolerar que recibas una pequeña fracción de la atención de Anon. Mi mandíbula prácticamente tocó el suelo al escucharlo. Al escuchar esas palabras. Eso es enfermizo, ¿sí? Pero seamos honestas. Si realmente pudiera dejar de amarlo, ya lo habrías hecho. O bueno. Y el hecho de que no pudiera responderle fue lo que más me aterró de toda la conversación. Eso me dejó completamente congelada y Naomi, viendo mi expresión, continuó con la misma tranquilidad enfermiza.
Lo estuve pensando y llegué a la conclusión de que tu presencia es esencial para construir la jaula perfecta, para que a largo plazo, bueno, se le pueda dar esa pasión y esas esperanzas y estabilidad, pero claro, siempre y cuando recuerdes tu lugar. No eres una segunda novia, claro que no, tú solo serás esa mascota. Y ya, vivirás así y solo así, por el resto de tu vida, pero a cambio tendrías una pequeña fracción de él. Podrías recibir un poco de amor, tanto emocional como físico. No veo por qué negarte. Me odié. Dios, me odié a mí misma como nunca antes. Porque mientras mi cerebro estaba consumida en el pánico, mi corazón, mi maldito corazón estaba emocionado con la posibilidad de no perderlo y también con la posibilidad de cuidarlo, porque sabía que tarde o temprano se rompería en esas manos. Era inevitable, pero si yo estaba ahí, podría evitarlo, podría sostenerlo cuando ella lo llevara al límite, podría protegerlo y sobre todo, podría amarlo, incluso si solo recibía esas migajas. Incluso si tenía que conformarme con una miserable fracción de lo que realmente deseaba. Porque era débil, porque estaba enamorada. Porque tal vez Naomi tenía razón. Tal vez yo también estaba así. Una persona cuerda habría salido corriendo, una persona cuerda habría llamado a la policía y no estaría considerando siquiera aquella monstruosa propuesta. Pero yo seguía sentada allí, escuchando, pensando y odiándome por ello. ¿Lo ves, muñequita? Te entiendo, pero porque yo también lo amo y sé exactamente lo que se siente quererlo. La diferencia entre tú y yo es que yo nunca dudé. Aquello fue suficiente. No pude más. Ella ganó. Me ganó. Y yo simplemente comencé a llorar. No fueron lágrimas elegantes ni silenciosas, fueron lágrimas miserables, lágrimas de derrota, de vergüenza y de odio, porque había perdido, porque una parte de mí estaba aceptando aquella locura, porque en el fondo prefería una vida miserable al lado de él que una vida sin él. Dios, Trish, no pongas esa cara, no es una condena tan horrible. Se acercó y secó una de mis lágrimas con una delicadeza que no esperaba. Además, ¿crees que eres la primera chica que se enamora perdidamente de este idiota? Anon tiene esa mala costumbre de hacer que la gente quiera quedarse a su lado y francamente no puedo culparle por ello. Recordé a la supuesta Star que me mencionó Anon, que gracias a las fotos de ella estoy segura de que es Estela. Tenía razón. Yo seguía llorando, y entonces con una voz rota, derrotada y llena de asco, hice la pregunta que más me aterraba. ¿Y él crees que acepté esta estupidez? Aunque me duele decirlo, sé que también te ama. No tanto como a mí, obvio. Tengo un plan. No se puede. Para que no se pueda negar. Pero necesito tu cooperación. Te prometo que no te arrepentirás. Vas a disfrutarlo tanto como yo lo hago ahora mismo. Me mordí los labios. Lo que ella me dijo me dejó completamente descolocada. Las palabras que me dijo, jamás creí que alguien sería tan descarado para decir algo así. Y su plan
Dios. Tenía tantas probabilidades de fallar, pero la maldita reacción en mi cuerpo al escuchar que al fin podría lograr algo terminó por sepultar la cordura y sobre todo mi decencia. Y así es como termina el capítulo 27 de Bad Bitch Naomi. Justo su madre, Lord de Mero. Dios. Está bien escrito, hay algunas redundancias, pero no limita a la comprensión de la lectura. Pues este es uno de estos capítulos que Lord de Mero se inspiró completamente, ¿no? Diablo. Pero déjenme qué opinan ustedes allí en los comentarios, por favor. Aquí mismo les está apareciendo tanto los miembros del canal como los Patreons, ¿sí? Los mecenas de Patreon y también como los suscriptores de Twitch que ahora me están escuchando y espero les haya gustado. Así que les agradezco muchísimo por estar aquí, muchísimo por escuchar esta narración y déjenme en los comentarios qué piensan sobre esto. ¿Qué va a pasar ahora? Trisha está demasiado loca para hacer muchas cosas. Naomi seguirá estando medio cuerda, no creo, ni un poco. ¿Y qué pasará con Anon, no? Lo dejaron amarrado en ese cuarto y todo el mundo se olvidó de él. Espero les guste la miniatura y muchas gracias por escuchar. Oh, Trish, 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 Trish.